Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Profesora, buenas tardes. Profesora, buenas 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 tardes. 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 ¿Cómo Hola, profe. están? Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, hola. Hola, buenas tardes, profesora. Buenas Buenas tardes, tardes. profesora. Espero que se encuentren muy bien. Yo por acá también, súper bien. Vamos a comenzar de inmediato. Hola, hola a todos por acá en el chat. Vamos a comenzar, ¿cierto? A la hora, justito, para finalizar también a la hora. Ya, vamos a comenzar. Hola, buenas tardes. Ya. Primero, ay, se me vuelven un poquito locos los controles a veces, ahí sí. Comenzamos, ¿cierto? Como siempre, reiterando información principal. El día de hoy, como ya habían consultado, ¿cierto? En el grupo, corresponde la tercera evaluación del módulo, con los temas que vimos la clase pasada, con las necesidades de apoyo en el espectro autista y el cerebro autista, mecanismo neurológico del procesamiento de la información, que es lo que vamos a ver hoy. Posteriormente, nos quedarían dos temas más. El próximo martes estaría finalizando el módulo, a menos que ocurriese cualquier otra situación, ¿cierto? Cualquier otro inconveniente, que por ejemplo se cambiase alguna fecha de las dos últimas clases, ¿ya? Pero si es que esto no ocurre, continuamos todo tal cual. El día que finaliza el módulo sería el próximo martes. Ese día tendríamos la última evaluación y posteriormente se daría este plazo extraordinario para rendir evaluaciones atrasadas. Es el plazo que habíamos comentado previamente. ¿Ya? Y bueno, recomendaciones generales. Momento de las evaluaciones, como siempre, tienen 1 hora y media para completar. Ya, por lo tanto, la recomendación es que lo lean con tiempo. Las preguntas no son tan complicadas, pero sí hay que leerlas un poquito. Ya, y como decía, hago 1 hora y media con la evaluación desde que ustedes la inician. Entonces, son alternativas para que las revisen con atención y va a estar abierta desde hoy a las 9:30 hasta las 10 de la noche de mañana, ya, para que lo tengan en consideración, ¿cierto? Para cuando rindan su evaluación. En caso de que por cualquier motivo no ingresasen a la plataforma o tuviesen cualquier otra dificultad para rendirlo en este plazo, recuerden que va a estar disponible el plazo extraordinario, ¿cierto? Al final del módulo, que probablemente va a ser el día jueves y viernes, ya, pero esas fechas se las voy a confirmar, ya que para rendir evaluaciones atrasadas. Entonces, si en este momento, ¿cierto? No pueden rendir esta evaluación o la que vienen, van a tener esa posibilidad, caso de. Si no, ¿cierto? La pueden hacer en este plazo, que igual es 1 hora y media que van a tener dentro de las 24 horas. ¿Alguna duda sobre esto? No, súper. También a reiterar otra información, todas las calificaciones que ustedes tengan en cada módulo se van sumando. Ya, por lo tanto, al finalizar cada módulo, ¿cierto? Tendrían sus calificaciones finales y al final, ¿cierto? Se promedia todas esas calificaciones obtenidas en todos los módulos del curso y eso recién les va a dar su promedio final. Por lo tanto, si en alguna de estas evaluaciones, si tú tienes alguna nota que sea más baja o tiene algún rojo, está la posibilidad de subir un poco esa nota con las otras evaluaciones y también con los otros módulos. Y en caso de tener al final de todas sus notas, de tener una nota bajo 6 promedio final, ya se debe rendir un examen que es global. Pero esto, como les decía, al finalizar todo. Danila, Danila, ¿te escuchamos? Profesora, Sí, profesora, dígame. buenas tardes. Buenas tardes. Mire, sí,
El tema es que tengo una duda. La prueba que hicimos el jueves 16, ¿verdad? La última ¿Sí? fue el jueves 16. Ujú. Ya. Y esa parte ya la vimos. Entonces nos quedarían dos pruebas más. Correcto. Nos quedaría una Porque, prueba que es de la clase profesora, pasada y esta, ya. y además nos queda otra, nos quedan dos temas más. Ah, ya. Sí, Porque usted va a hacer ahora hasta reconocimiento de las emociones o va a terminar mm, todo digamos, mm, el informe. no, vamos en el tema 6. Ya el tema 6, el cerebro Ya, autista, perdón, mecanismo neurológico del procesamiento de la información, es el que corresponde hoy. Ya, y el 5 fue el que vimos el jueves pasado. Entonces ya. nos quedarían, aparte de esta, dos clases más. Ah, sí. ¿Ya? Ya, o sea que se cortita Claro, esta eso, clase, ¿no? Ya, eh, sí, bueno, es porque que quedan pocas. claro, como les decía, hoy nos corresponde solo el tema 6 y luego nos quedan, ¿cierto? Rendimos esta prueba, luego nos queda la clase Los del jueves, que ahí veríamos el tema 7 y nos quedaría el próximo martes que veríamos el siete, tema 8 y ahí sería claro, la última prueba. el 8. Sí. Ujú. Ya, ya, eso tenía la duda. Ya, Bueno, profesora, gracias. de nada. Roxana, Profe, una consulta dígame. para ver las calificaciones de los módulos anteriores. ¿Dónde tengo que ir? Les voy a comentar esa información en el grupo después. En este momento no recuerdo bien la Ya, opción, hay como un librito. Les aparece como un librito dentro de su perfil, ya, pero no recuerdo precisamente sí, cómo es que dice, pero se lo puedo enviar al grupo al finalizar la clase. Ya, pero sí pueden ir revisando esto. Recuerden porque que la están las calificación, sí, calificaciones de los módulos anteriores, ¿no es cierto? y claro, ahí debiese estar toda la Ya, información, igual que la asistencia, porque la asistencia es solo una, ustedes van viendo por fecha. Ya, ahí lo pueden ver todo. De todas ya, formas, profe, igual, gracias. de nada, aprovecho de comentarles, espero que vayan revisando también sus asistencias. Es súper importante antes de que finalice el módulo que en caso de que algún día quedaron ausentes por X motivo o justificaron y aparecen sin justificar, aparecen ausentes, puede ser que se me haya pasado, ¿cierto? O puede ser que al pasar la lista no dijeron presente, por cualquier cosa es mejor que ustedes revisen su asistencia, ya, y la corroboramos al tiro antes de finalizar el módulo. Danila, Danila tiene otra consulta. Ah, no, ya, había quedado levantado el icono de la manito. Ya, Sí, entonces, sí, había quedado. ya, ya no se preocupe. Ahora sí, vamos a comenzar, ¿cierto? Nos queda este módulo 6. Recuerden que la evaluación es esta clase y la clase anterior, módulo 5 y 6. Y nos quedan dos clases más. Vamos a comenzar. Ya nos había quedado pendiente de la clase anterior, ya. En realidad esto es como para contextualizar un poquito porque nos quedaron pendientes estas dos diapositivas que les había comentado que le íbamos a revisar esta clase, pero cortito. Ya, el otro tema no es tan extenso, ya, para que no se asusten, así lo vamos viendo con calma. Cualquier duda, consulta, como siempre, pueden levantar la manito, pueden consultar al chat, voy a tratar de estar atenta al chat igual, y si cualquier cosa me interrumpen solamente. Ya, la clase pasada, ¿cierto? Habíamos visto lo que eran las necesidades de apoyo en el espectro autista. Ya sabíamos, ¿cierto?, que existen áreas que por lo general, ¿cierto?, son característicamente afectadas por la condición, ¿cierto?, de trastorno espectro autista. También, ¿cierto?, veíamos que los niños autistas pueden resistirse a los cambios en la rutina o en el ambiente, tener un comportamiento que es repetitivo, ¿cierto?, como dar vueltas o agitar las manos, mostrar emociones negativas no deseadas, luchar también por autorregularse, ¿cierto?, por regular lo que sienten, poder, su cuerpo, ¿cierto?, y su cerebro, ¿cierto?, puede tener mayores dificultades para regular las sensaciones que nos llegan, también para canalizar todas las emociones que van sintiendo. Ya también pueden haber características en cuanto a los apegos.
Ya podíamos ver que algunos niños son muy apegados a cierto tipo de objetos o de juguetes, ¿ya? Y también pueden experimentar ansiedad o retraimiento social. Esas son como las características generales que vemos, además de la dificultad en cuanto a la interacción, la comunicación. Ya veíamos niños que son muy apegados a una rutina como tal, a realizar siempre la misma actividad durante el día o durante la tarde, quizás más ligado a sus intereses, que pueden ser muy restringidos. Ya podemos tener pequeños que quizás les gustan mucho, son muy apasionados por los autos, los vehículos, ¿ya? Y el tipo de juego que realizan con esos vehículos puede ser más ligado a la investigación, al ordenarlos de alguna manera, con alguna característica muy específica. Ya también esto mismo lo puede llevar a quizás no compartir tanto con otras personas, ya tener un tipo de juego que sea un poco más solitario. Ya también le hemos visto este apego por estos objetos que pueden ser no tan comunes, puede ser algún objeto que quizás le facilite el autorregularse a sí mismo cuando haya muchas sensaciones, ya cuando la información sensorial sea muy amplia, por ejemplo, pueden haber algunos niños que se favorecen mucho de tener unas mantitas que son sensoriales, o algún objeto con peso, o algún tipo de plasticina que puedan moldear, ya. Cualquier tipo de apego que nos sirva, les había comentado, para autorregularnos. Ya, si nuestro niño puede tener algún objeto que facilite que se sienta más calmado cuando comienza a tener mucha ansiedad por alguna situación, ya esto va a favorecer que pueda seguir participando, va a favorecer quizás el evitar que nuestro niño comience comience a tener algún tipo de desregulación sensorial, por ejemplo, o emocional, porque nuestro niño va a saber que puede recurrir a ese objeto. Ya nosotros también, ¿cierto? Como profesionales, ¿cierto? Vamos a saber que nuestro niño, ¿cierto? Se puede sentir más tranquilo con este tipo de objetos y en cuanto suceda alguna situación, nos anticipamos, lo tenemos a la mano, ¿cierto? Los padres ya nos comunicaron que ese objeto, ¿cierto? Le puede servir. Distinto es cuando el objeto, por ejemplo, de interés, ya puede entorpecer la realización de otro tipo de actividades. Podemos ver algún tipo de objetos que pueden ser más grandes, como espejos, ya que pueden ser quizá muy pesados o que pueden hacer que nuestro niño, ¿cierto?, tenga ocupadas las manos todo el tiempo. Puede ser un poco más difícil la participación si estamos realizando alguna actividad en clase, ¿cierto? O si tiene que pintar o hacer cualquier otro tipo de actividad. Sacarlo un poco de su tema de interés puede ser mucho más complicado. También, ¿cierto?, vemos situaciones donde nuestros niños manifiestan mucha ansiedad, ¿cierto?, a enfrentarse a alguna situación nueva. Por eso es importante el establecer una rutina más estructurada. También podemos ver mucho retraimiento social, el enfrentarse a un grupo de pares, el enfrentarse a situaciones desconocidas, ya los pueden llevar a no participar. Ya, debido a que el autismo es común en cuanto a diagnóstico, ¿cierto? Hay un número grande de personas que tienen el diagnóstico como tal y hay muchos otros que se encuentran en estudio o que comparten algunas de las características o signos, ¿ya? Las intervenciones, ¿cierto? Suelen ser realizadas por varios profesionales, por equipos, ¿cierto? Varios equipos de profesionales suelen ser guiados por profesionales pediátricos en cuanto al habla, ¿cierto? Al pronunciamiento de palabras, el lenguaje como tal, a terapeutas ocupacionales, psicólogos también, entre muchos otros. Ya es importante que se realice esta intervención entre varios profesionales y que también dentro del diagnóstico como tal entonces pueda establecer qué tipo de apoyo necesita nuestro niño. Recordemos que los apoyos van a ir variando, no van a ser iguales en una edad, ¿cierto? Después cuando nuestros niños son más grandes o están atravesando ya la etapa escolar o están atravesando el proceso universitario o laboral. Las demandas no van a ser lo mismo, por lo tanto, los profesionales que pudiesen apoyar, ¿cierto? No van a ser iguales, que siempre van a permanecer, ¿cierto? La familia
¿ya? Y bueno, si nuestro niño está inmerso en el contexto escolar, ¿cierto? Va a estar la gran cantidad, una amplia cantidad de años, ¿cierto? En el mismo colegio tal vez, desde muy pequeñito, ¿cierto? Hasta que termine quizás la enseñanza media en ese mismo establecimiento. Entonces, ¿cierto? Bueno, es importante la coordinación entre estos equipos de trabajo, también al realizar el diagnóstico. Así, a veces es necesario realizar reevaluaciones porque las necesidades de nuestros niños, ¿cierto? Van a ir variando, de acuerdo, ¿cierto? A las edades que tengan, de acuerdo a las características y a los desafíos que se vayan enfrentando. Los psicólogos pueden aportar en cuanto a lo que es el control de la ansiedad, a tener algún tipo de técnicas para poder reaccionar, ¿cierto? Técnicas cognitivo-conductuales. Terapeutas ocupacionales les pueden aportar en cuanto a lo que es el desarrollo del juego, en cuanto a lo que es las actividades básicas de la vida diaria, ¿cierto? Establecer una rutina en las familias que sea enriquecedora para nuestro niño, también ir quitando algunos apoyos. Eso es súper importante. Si hay dificultad en cuanto a la adquisición del lenguaje, también fonoaudiólogos, ya. Esto es una diversidad de profesionales que pueden ayudar de acuerdo a las necesidades. ¿Y cuáles son las intervenciones comunes para los desafíos en cuanto a lo socioemocional relacionado con el autismo? Eso es lo que nos había quedado pendiente. Ya, si hablamos de estos desafíos socioemocionales, ya, vemos que había una dificultad, ¿cierto? En nuestros niños TEA, que era bastante usual encontrarla, que era en cuanto a desarrollar, ¿cierto? Estas habilidades socioemocionales. Ya, eso igual nos queda una clase más para ver lo que son las emociones como tal. Ya, pero como habíamos dicho, ¿cierto? Hay una dificultad para entender estas relaciones y situaciones sociales que se van dando. Puede ser por la dificultad, ¿cierto? Para desarrollar estas habilidades, para poder imitar a los padres o a los pares, porque es bastante común que un niño neurotípico, ¿cierto? Comience a imitar las conductas de los demás. Pero en el caso de nuestros niños con TEA, vemos que había una dificultad en entender este comportamiento social adecuado, en poder incorporarse a las normas sociales, ¿cierto? Quizás muchos nos van a cuestionar el por qué actuamos de tal manera. Por ejemplo, normas sociales, ¿cierto? Son el saludar, ¿cierto? Dándose la mano o saludar de beso en la cara a las mujeres. Ya puede ser que nuestros niños en algún momento nos cuestionen esto, ¿no? Decir, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Ya? O puede ser que tengan dificultades, ¿cierto? En comprender el cómo nos expresamos. Ya, si nosotros quizás decimos alguna palabra que signifique otra cosa y todos nos reímos, ya quizás lo que dijimos fueron palabras, ¿cierto? Totalmente, que significan totalmente lo contrario y todos nos reímos. Entonces, claramente va a haber una dificultad, ¿cierto? En comprender esto y también al empatizar, ¿cierto? Con el sentimiento de ese grupo que en ese momento sería reírse. Entonces, claramente esto va a ir dificultando lo que son, aparte de las habilidades sociales, ¿cierto? Dificultan también lo que es el generar un vínculo emocional, ¿cierto? Con nuestra sociedad, que es algo que es súper necesario para poder adaptarnos, ¿cierto? A nuestro contexto. Queramos o no, ¿cierto? Somos seres sociales y necesitamos en algún grado del apoyo de nuestros pares. Ya todos los niños se benefician del apoyo socioemocional, pero los niños autistas necesitan atención adicional y práctica. Como les decía, ¿cierto? No es tan fácil a veces reconocer cuando nuestros niños son afectuosos con nosotros. Puede ser que nuestro niño nos invite a participar de su tipo de juego. Es una gran muestra, ¿cierto? De afecto. Puede ser que nuestros niños quizás nos regalen algún objeto o nos regalen una sonrisa o quieran estar cerca de nosotros. ¿Ya? El- se van a sentir queridos, igual que otro niño.
Quizás los vamos a ver muy distantes en algún momento, pero no significa que no quieran que alguien más, ¿cierto?, participe, que les dé afecto de alguna forma, solo quizás no van a tolerar que nosotros nos acerquemos y les demos un abrazo. También se puede requerir de mucha más práctica comparado con algún niño que sea neurotípico. Recordemos que si existen estas dificultades para comprender, ¿cierto? Quizás las normas sociales, quizás para comprender estas palabras que decimos a veces, quizás para comprender los gestos que nosotros realizamos. Recordemos que también la forma en que nuestros niños, ¿cierto?, interpretan nuestro lenguaje corporal también puede ser distinto. Entonces, si trabajamos y lo practicamos, ya lo reforzamos, tratando de hacerlo en diferentes contextos. Quizás si lo trabajamos, lo estamos trabajando en la casa, que también, ¿cierto?, lo podamos seguir trabajando en el colegio. Trabajamos este reconocimiento de emociones. Ya nuestros niños igual lo van a ir aprendiendo y lo van a ir incorporando al día a día. Ya, haz participar, ¿cierto?, al niño varias veces al día. Es importante reforzar las conductas. Debido a que los niños autistas pueden no iniciar la interacción, es importante que el adulto responsable la inicie. Ya, recordábamos, ¿cierto?, en los grados que nombrábamos en la clase anterior, que habían ciertos grados en el autismo, sobre la clasificación, ¿cierto?, que nos decían que habían algunos pequeños que necesitaban mucho más apoyo para algún tipo de iniciación. Para iniciar la comunicación, habían otros que necesitaban apoyo para mantenerla, y habían otros que eran grados mucho más elevados, que era el grado 3, que ya necesitaban un apoyo constante, ¿cierto? Y así si vemos que nuestro niño tiene la intención de participar. Quizás lo hemos visto participar en otro contexto, quizás en un contexto familiar, nuestro niño en sí participa. Y estamos con un grupo de pequeños, ¿cierto?, del colegio, y vamos a buscar que nuestro niño también quiera participar. ¿Ya? Entonces, puede ser que nuestro niño no sepa cómo llegar a sus compañeros. Entonces se busca quizás trabajar en una actividad que sea con menos personas, ¿cierto? Y ahí nosotros les vamos dando algunas indicaciones que pueden ser em, quizás que nuestro compañero tiene algún juguete que yo quiero, ya podemos decirle a nuestro niño que el cómo pedir ese juguete. Y ahí se va a comenzar a dar la interacción. Quizás yo tengo otro, se lo puedo intercambiar. Ahí se van dando pequeños cambios. Y ahí apoyamos a que inicie. Ya, para fomentar la referencia social se puede jugar a las escondidas. Ya, crear un túnel para que el niño gatee y mire a un extremo para animarle, ¿cierto?, a que gatee hacia nosotros. Además, juegos de ida y vuelta, como rodar la pelota. Súper entretenido, ¿cierto? Con los más pequeños siempre se busca trabajar a través del juego. No vamos a buscar que nuestros niños desarrollen una actividad que sea muy reflexiva, ¿cierto? Si son niños pequeños, su interés principal es el juego. Por lo tanto, si se realiza algún tipo de actividad que busque, que involucre la participación de nuestros niños, ya puede ser, ¿cierto?, el juego más simple, que es tomar una pelota, pasársela a mi compañero. Ni siquiera lanzarla, puede ser simplemente deslizarla por el suelo. Ya va a involucrar que nuestros niños interactúen, ¿cierto?, que desarrollen habilidades sociales, que puedan participar con sus compañeros. A la vez sus compañeros también les van a servir, ¿cierto?, porque van a aprender a conocerlos. Ya van a ver que todos somos muy distintos, nuestras características van a ser diferentes. Ya, eso no significa que no podamos participar. Ya, entonces, ¿cierto?, realizamos este tipo de actividades, el jugar a las escondidas. Súper entretenido, ¿cierto? Un juego súper conocido, súper antiguo, pero que también nos va a ayudar a trabajar otras áreas. Ya lo vemos como un juego súper simple, pero estamos involucrando a nuestros niños. Ya todo siempre tiene que ser acorde a las necesidades de nuestros niños y también a las habilidades, a la edad que tenga. Y si nuestro niño, por ejemplo, sensorialmente vemos que es demasiado sensible al tacto, y a buscar un juego que no involucre, ¿cierto?, que nuestro compañero vaya y nos toque, sino que puede ser un tipo de escondida donde nuestro niño levante los brazos y nos encuentra, ¿ya? Entonces siempre tenemos que, cualquier tipo de actividad que vayamos haciendo la vamos graduando. Lo mismo en los talleres de curso. También se puede trabajar, quizás dando turnos para poder trabajar, ¿cierto? Que un niño se encargue de cortar, el otro se encarga de pegar,
uno tiene los materiales y el otro se los Sí, solicita, mamá. ya, pero les vamos enseñando siempre, les vamos potenciando y vamos trabajando, em, ¿cierto? Verdad. Reforzando que se vaya realizando. Carolina, ¿quieres comentar algo? El micrófono abierto. La estábamos escuchando. Creo. No sé si querías comentar algo. Ya, se había quedado abierto el micrófono. En realidad solo escuchamos sonido, no alcanzamos a escucharte 100%. Para que no te asustes. Ya, entonces, ¿cierto? También otro consejo, ¿cierto? Es asegurarse de tener la atención del niño antes de dirigirnos a él. Meternos en su línea de visión con algún objeto de su agrado para captar la atención misma. Ya, en este buscar llamar la atención de nuestro niño no significa que vamos a poner muchos estímulos o vamos a tratar de hablarle mucho o buscar la cara todo el tiempo. Tenemos que ser súper conscientes de eso. Si estamos trabajando en el contexto que sea, si estamos trabajando en el patio, si estamos trabajando en el aula, ¿ya? No podemos ser tan invasivos con nuestros niños. Ya recuerden que primero, ¿cierto? Guardar el espacio personal, no podemos cruzar cierta línea. ¿Ya? Y lo otro, hay muchos niños que tienen dificultades para realizar contacto visual. Si vemos que nuestro niño no realiza contacto visual o realiza un contacto visual que es muy poquito, ya no lo forcemos. Simplemente nosotros tratamos de llamar su atención. Quizás hay algún objeto que le gusta mucho, quizás algún objeto que sea suave, que sea conocido. Ya si a nuestro niño le gustan las plasticinas, ya quizás le decimos, Ignacio, tengo estas plasticinas que son nuevas, ¿te gustaría usarlas en el trabajo de hoy? ¿Ya? O Ignacio, vamos a hacer un mapa de Chile. Mira, te traje plasticina y te traje este material, ya, lápices. Ya no estoy tan creativa en este momento. Ya, lápices. ¿Cuál te gustaría ocupar hoy? ¿Con cuál quieres comenzar? Ya, y vamos a ver que nuestro niño va a atender lo que nosotros le decimos. ¿Por qué? Porque puede que no nos responda, nos diga, quiero ese, no quiero el otro. Ya ahí estamos provocando, ¿cierto?, que nuestro niño sí participe. Ya, por ejemplo, también, ¿cierto?, evitar cualquier otro tipo de... Si ya vemos que nosotros con nuestra propuesta estamos viendo que nuestro niño quizás comenzó a sentirse un poquito incómodo, quizás vemos esos gestos directamente de incomodidad, podemos ver que quizás nuestro niño comenzó a respirar un poco más rápido, cambió su postura. Ya tenemos que estar súper atentos ante eso, porque puede ser que nosotros, en nuestro afán de que participe, estamos provocando que nuestro niño finalmente se abrume, ¿ya? Y pueda comenzar a desregularse. Si nosotros estamos buscando que quizás nuestro niño trabaje en una actividad del 18 de septiembre, que es muy colorido y todo, ya, quizás nosotros buscamos esta línea de visión. Ya, tenemos muchos materiales, muchos, muchos, muchos. Pero si ya identificamos que quizá algún color o alguna textura como tal, algún tipo de papel, por ejemplo, no es agradable para nuestro niño, lo hace sentirse muy inquieto, ya no trabajamos con eso, sí, lo cambiamos. Ya nos acercamos, una instancia prudente, y le explicamos, ¿cierto?, nuestra actividad. Ya le podemos llevar algún ejemplo, idealmente visual, ya vamos a hacer tal cosa. Ya vemos, ¿cierto?, que nuestro niño nos va a atender, quizás nos va a mirar, pero no directamente a la cara. Ya, pero quizás va, ¿cierto?, a girarse un poquito para escucharnos mejor. Ya, y en ese momento, si entonces le podemos dar las instrucciones del trabajo, le demostramos las opciones, que no tienen que ser un montón de opciones, ojo con eso. Si vemos que nuestros niños, hay niños que sí toleran muy bien, ¿cierto?, que nosotros le entregamos muchas opciones de materiales, pero recuerden que hay otros que es todo lo contrario. Ya, entonces nosotros siempre que pensamos que nuestro niño va a ser eh, hipersensorial. Danila, Profesor, una consulta. dígame. Usted habla, por ejemplo, usted habla de los niños chicos o Mm, porque yo estoy pensando, ¿Mm? dígame.
Yo estoy pensando de que los niños eh, van teniendo etapas de su edad. Ujú. En la medida que están creciendo, ellos igual pueden compartir en una clase una materia de matemática, de lenguaje. Ellos, ellos tienen diferencias en ese aspecto, porque Buena es de pregunta. kinder a, por ejemplo, de kinder a cuarto medio. Entonces Ujú, yo me imagino que sí, esa es mi duda. O sea, de kinder a cuarto medio es un colegio, ¿no es cierto? ujú. Entonces, mientras ellos van teniendo cierta edad, ellos van teniendo sus materias, pero usted habla de, por ejemplo, de juegos, de incorporarlos con cosas, está bien, pero en el estricto rigor, en el estricto rigor, el, el tema básico es que le enseñen materia también en el colegio. Claro. Ahora sí me queda mucho más clara la pregunta y buena pregunta, Danila. Mira, lo que sucede es que, Sí, claro, nuestros niños, ¿cierto? A medida que son pequeñitos, ¿cierto? Van aprendiendo a través del juego. También en las actividades que se realizan en el curso también se van trabajando lo que son los aprendizajes como tal. Ya, cuando tengamos educación inclusiva, vamos a ver un poquito más de lo que es la adaptación del currículum. Ya, porque claramente es cierto. Una parte es cuando los niños son pequeños y se pueden realizar, se puede adaptar todo a juego. Ya, es súper entretenido, de hecho, para uno poder hacerlo. Al final uno termina entreteniéndose también. Pero cuando nuestros niños, bueno, igual cuando son pequeños, también se les van evaluando ciertas asignaturas. Los aprendizajes también tienen que estar. Ya, sucede que, bueno, y los intereses también van variando a medida que nuestros niños van creciendo. Ya, por un lado. Sucede que cuando hablamos de necesidades específicas del aprendizaje, ya tenemos adaptaciones al currículum, que es este currículum, ¿cierto? Que, por ejemplo, es los objetivos que tienen que lograrse, por ejemplo, en matemática, ya vamos a ver en tal curso, estamos viendo suma, resta, por los más grandes estamos viendo las fracciones, ya hay ciertos objetivos y logros de aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a lograr, cierto? Esto está todo, ¿cierto?, dentro del currículum nacional, ¿cierto? Ya son todos los aprendizajes esperados para nuestros niños, ¿cierto? De acuerdo al curso en que están, bueno, el curso en que están cursando, valga la redundancia. Entonces, ¿cierto? Sucede que nuestros niños van a requerir quizás algún tipo de apoyo para poder, ¿cierto?, alcanzar los objetivos esperados. ¿Qué sucede? Que se busca a través de la educación inclusiva que también el currículum sea un poco más flexible, que no sea solamente entregar estos contenidos a través de una clase, ¿cierto? Como, bueno, la modalidad que tenemos nosotros es online, ¿cierto? Acá yo estoy hablando y ustedes me escuchan, me hacen algunas preguntas. Ya, pero se busca que no sea ese tipo de enseñanza, ya que sea un poco más variado, que sea la enseñanza a través de trabajos en grupo, a través de proyectos, a través de otras modalidades que no sean solamente, ¿cierto?, escuchar todo el tiempo. Ya se me va un poquito la idea principal. Entonces, lo que se busca, ¿cierto?, es que nuestros niños logren estos objetivos de aprendizaje. El cómo puede variar. Ya, y va a depender también de las necesidades que tengan nuestros niños, porque si nuestros niños tienen muchas dificultades, por ejemplo, si hablamos de TEA como tal, pueden haber niños que no tengan mucha dificultad en cuanto a lo que es el realizar una prueba escrita. Ya puedo escuchar al profesor todo el tiempo y lo voy a traspasar a una prueba escrita, no voy a tener ninguna dificultad. Mi dificultad, ¿cierto?, puede estar en que quizás este profesor no me dio las instrucciones tan claras. Viéndolo de ese punto, si nuestro profesor no me dio las instrucciones tan claras, podemos ver niños o jóvenes, ya, de enseñanza media, que derechamente van y dicen, profesor, no me quedó clara la instrucción. Entonces, ¿cierto? Nuestro profesor tiene que volver, reformular y explicarlo tal vez de una forma que sea más clara para nuestro joven. Entonces, en ese momento, nuestro joven, ¿cierto?, se va a adaptar, va a comprender los contenidos y no va a tener ninguna dificultad en realizarlo. Ya, pero tenemos a otros niños que quizás tienen mayores dificultades en cuanto al aprendizaje. Y en caso de ello, ¿cierto? Puede ser que la exigencia de las evaluaciones sea menor. Ya nuestro equipo pide, puede ser que hace adaptaciones para que
Por ejemplo, nuestros niños puedan completar las evaluaciones, lograr los objetivos del curso, pero quizás quitándole dificultad, quizás eliminando alguna pregunta en específico, quizás cambiando la modalidad de la prueba, ¿ya? Y también se busca que las calificaciones no sean solamente a través de esta prueba escrita o a través de a través, ¿cierto?, de la clase como tal hablada. Se busca que también, como decía, los niños trabajen a través de proyectos, que se realicen, esto ocurre en ciertos niños más grandes, para ejemplificar. Y también en niños más pequeños se buscará que realicen el trabajo en grupo de acuerdo a la asignatura. La enseñanza como tal continúa, solo que se busca realizarlo de otra forma. Ya esto es en aula regular, también para que lo tengan claro, el aula regular, ¿cierto? Y la escuela especial, están divididos. Ya en la escuela especial todo es mucho más abierto. Ya, pero en el aula regular, ¿cierto? Existen estas adaptaciones para nuestros niños. Como les decía, niños más grandes puede ser que nuestro mismo joven nos diga en algún momento, sabe que no me quedó claro. ¿Ya? Y vamos y lo adaptamos. Y puede ser que ya en algún momento nuestros niños que quizás tienen más dificultades, solamente con la adaptación que lo realicen en cuanto a los materiales, ya lo logran realizar todo súper bien. Pero el aprendizaje en sí tiene que estar logrado. La forma en que se va a evaluar puede ser distinta. Valeria, Hola, Valeria, profe, ¿cómo está? hola. ¿Me Ah, escucha? sí, te escuchamos. Justo estaba leyendo un mensaje del chat, pero lo vamos a leer después. Sí, dígame, Valeria. Profe, mire, yo trabajo, como siempre le digo, con pequeñitos. Ujú, Mi hijo, el que tiene TEA, tiene 8 años y tengo un chico de 16 que yo estoy segura que él también tiene TEA, pero yo no lo he llevado al médico porque siento que ya está grande, digo yo a veces, ¿para qué? Pero me mm, pasa algo muy particular con el profe, porque, por ejemplo, yo fui a hablar con el profesor. Le expliqué ujú, la situación. Le pregunté también a él en caso, en realidad, iba a cambiar algo con yo traerle un informe de un neurólogo, diciéndole que él tiene TEA y todo eso. Mi hijo ya, estudia en un colegio técnico profesional. ujú, Entonces el profesor me dijo que en realidad no, porque ellos tampoco trabajan con el pie. ya, Entonces tampoco como que lo iban a ayudar de esta forma. Entonces yo quedé ahí en la duda. Yo no sé si la ley acoge eso, en este caso para un colegio, ujú. que no tenga pie, de igual forma, ¿tiene que ayudar a los chicos o siempre, siempre los niños con TEA deben estar en un colegio con pie? La verdad, lo que dice la ley, ¿cierto? Bueno, hablando un poco de lo que decía la ley anteriormente, ya, la ley bajo la ley de inclusión, ¿cierto? No se debe negar la matrícula de ningún niño, independiente si los cupos del pie alcanzan para todos o no. Ya, eso por un lado. Por lo tanto, ¿cierto? Adecuaciones debiesen tener. Si el establecimiento como tal no tiene el equipo pie, bueno, ahora que apareció, ¿cierto? Nuestra nueva ley TEA, y que este año ya debiese comenzarse a regular la entrega, ¿cierto? El que nuestros profesionales estén más preparados para recibir a nuestros niños, en ninguna parte especifica si el colegio tiene o no un programa de integración. Eso por un lado. ¿Ya? Se establece que todos los profesionales debiesen estar capacitados para atender necesidades de nuestros niños. Para eso, ¿cierto? Se pide que tengan el diagnóstico como tal. Pero independiente de si tienen o no el diagnóstico, claro, en realidad la respuesta del colegio yo encuentro que está como muy cerrada en ese caso, porque aunque nuestro niño no tenga un diagnóstico, la verdad es que muchos niños también tienen otro tipo de necesidades y requieren algún tipo de adaptación en algún momento. Ya, yo creo que por ahí el enfoque del colegio no está muy centrado, no está muy actualizado. Ya, pero sí debiese realizar algún tipo de adecuación. No recuerdo precisamente qué artículo es, eh, Danila, pero sí debiese, bueno, la respuesta me parece que es muy mala, esa es la verdad. Me parece muy cerrada, ya, porque claro, Es en que sabe qué es lo establecimiento, que pasa, profe, sí, dígame. porque en el caso de mis dos hijos, ellos no es que tengan malas calificaciones ni les Ujú, cueste. El problema es que,
por ejemplo, con el más chiquitito, él se queda solo con lo que aprende en clase y no hay Ujú, más. La mamá no puede estudiar con él porque la mamá no sabe, solo la profe sabe. Lo que me pasa con el más grande, que él es muy tímido, muy para adentro, entonces si él queda con alguna duda, él se frustra y ya no hay caso. No, y mm, no lo entendió, y no lo entendió, y no lo entendió. Entonces, claro, a mí me preocupa de cierta forma porque ¿cómo lo saco de ahí? Y como yo estoy tan acostumbrada a trabajar con pequeños, no ujú, con niños más grandes, entonces como que uno, claro, la necesidad que tiene un pequeño hasta los 5 años, que trabajo yo con niños hasta 5 años, ujú, no es la misma de un adolescente de claro. 15 16 años. Entonces como que he tratado de buscar, estudiar y toda la cosa, Ujú, como para también ayudarlo, pero claro. es como súper complejo, profe, porque no, obviamente que no es lo mismo, porque son personas distintas, todo Ujú, es distinto, pero yo siento que el trabajar con niños más grandes es mucho más complejo, porque ellos ya vienen de cierta forma estructurados, claro. con una estructura desde pequeño. En cambio, los pequeños, uno mismo como que de cierta forma lo va moldeando o Ujú. va conociendo y experimentando todos juntos. Entonces, yo de verdad que digo, yo admiro a la gente que trabaja con niños con TEA que son más grandes, porque me imagino que debe ser súper complejo. Sí, claramente son otras necesidades, como decía, y bueno, bueno, una experiencia que me comentaron hace un poquito, em, es que, claro, se puede, si el profesor en este caso tiene la disposición de entregar los contenidos de otra forma, ya no hay chicos que no tienen ninguna dificultad en tomarlos. Ya, si quizás nuestros niños no quieren decirlo en algún momento o les cuesta mucho, ¿cierto? El decirle, profesor, sabe que no lo comprendo. Ya quizás si tienen la referencia de los padres, nuestros profesionales, ¿cierto? Tomar esa recomendación y quizás explicarlo, tener, ¿cierto? Un plan B, explicarlo de una forma y también explicarla de otra. Ya no es algo que cueste mucho, igual hay un tema de disposición de los profesionales. Ya eso igual puede ser fiscalizado en algún momento, ya que estamos con nuestra nueva ley, ¿cierto? Y los establecimientos que son, que tienen subvención del Estado, ¿cierto? Son los primeros en ser fiscalizados, pero también se busca que en el sector privado también se realice ese tipo de inspecciones y de revisiones, ¿no? Porque ya no debiese ocurrir que ya estando en este tiempo, ¿cierto? Ocurran ese tipo de situaciones donde no se realice ninguna adaptación para nuestros niños, independiente si tiene algún diagnóstico o no. ¿Cierto? Hay unos niños que también no tienen ningún diagnóstico y también se les dificulta entender quizá alguna materia porque me lo explicaron de esa forma. Quizá yo lo podía haber entendido mucho mejor si me lo escribieron. Ya, son cosas súper simples, igual van de la mano con la disposición de los profesionales. Ya, Alejandra nos comentaba que de forma personal, ¿cierto? Su hijo logra realizar las clases normales, solo que es más estructurado. A eso me refería igual. A chicos que no tienen y jóvenes que no tienen tanta dificultad en cuanto a tomar los contenidos tal cual, ¿cierto? Sino que quizá la estructura debe ser de cierta forma, a ellos les va a acomodar, ¿cierto? No van a tener dificultades. Distinto pudiese ser quizás si en algún momento em, se realiza alguna modificación, por ejemplo, cambiaron al profesor y la modalidad de la clase va a ser totalmente distinta, ya pudiese ser un poquito más una dificultad. Pero hay algunos jóvenes que no tienen mayor dificultad en cuanto a los contenidos tal cual. ¿Ya? Pero sí hay otros que, por ejemplo, que están en establecimientos con talleres, ¿cierto? Técnicos profesionales, que logran también realizarlo súper bien porque quizás porque el establecimiento se encarga de a los tutores, ¿cierto? De las personas que están encargadas o que están realizando talleres fuera del establecimiento, también le comentan que le entreguen las instrucciones de tal forma, ¿ya? Y en este tipo de casos, ¿cierto? Los tutores que son extras del establecimiento también, estoy comentando una historia que es personal de lo que me ha tocado ver.
Ya, en este caso, ¿cierto? Los tutores que son de fuera, ¿cierto? En estos trabajos duales, también han tomado esa referencia que le dan las mismas personas del establecimiento y lo han incorporado. Y los chicos, ¿cierto? Han funcionado súper bien en los talleres, no han tenido dificultades. Ya solamente es que los tutores y los profesionales se den el tiempo, ¿cierto?, de coordinar esta entrega de información. En vez de decirle a la persona que va para allá, ¿cierto? En decirle, haz esto, esto, esto y esto, y toma esto de acá y gíralo, ya quizás decírselo por pasos. Ya, primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto otro. Ya, entonces, igual, como le decía, hay un tema de voluntad, ¿cierto? Y un tema de inclusión, y hay un tema de que esta ley aún está recién este año trabajándose mucho más constantemente y mucho más fiscalizada. Ya, vamos a ver ya de aquí a marzo cómo va el tema de las fiscalizaciones, porque ya debiesen estarse realizando algún tipo de capacitaciones para nuestros profesionales. Vamos a ver cómo van las cosas. Esperemos que vayan mejorando. Ya, lo otro que, continuando un poquito, es importante también fomentar la atención conjunta, ya que igual vamos hablando de niños pequeños, pero comprendamos que a medida que nuestros niños van creciendo, ¿cierto? Como decíamos, las necesidades van a ir cambiando. También vamos a ver que nuestros niños van a requerir quizás algún tipo de apoyo que sea permanente en cuanto a adecuaciones de la entrega de contenidos, o puede ser que no lo requieran tanto, pero sí requieran que nos lo digan las cosas como mucho más claras, o nos entreguen las instrucciones como con los pasos tal cual, y yo lo voy a realizar súper bien, no voy a tener ninguna dificultad. A diferencia si me dicen, haz esto, gira esto, sube esto otro, ya. Quizás ahí puede ser que me dificulte un poco más. Entonces, ¿cierto? Em, buscamos, ¿cierto?, algún tipo de actividad para la toma de turnos. Súper importante para poder involucrarnos con nuestros niños y jóvenes. Ya buscamos actividades donde primero tú, después yo, ya trabajar los turnos. Es súper importante también hablar de las emociones propias, de las emociones de los demás, utilizar cualquier tipo de material que sea de gusto de nuestros niños o jóvenes. Ya, si estamos hablando de niños, puede ser cualquier tipo no sé, si a nuestros niños les gusta, me gusta Pokémon, ya utilizamos los Pokémon, vemos algún tipo de película, y en algún momento paramos, ¿cierto?, la película y hablamos de por qué se sintió, qué le pasó a tal personaje, por qué estaba llorando, ¿ya? Y por cuándo nosotros nos sentimos así. Si estamos hablando de niños más grandes, buscar alguna actividad de interés que les guste, algún personaje, alguna serie, alguien de TikTok, ya, si nuestros jóvenes igual tienen muchos intereses en ese estilo. Hay que ver qué es lo que les llama la atención a ellos. Se puede utilizar también ese tipo de estrategias, pero llevarlo, ¿cierto?, a algo que ya les llame más la atención. Ya, si mostramos algo muy infantil a nuestros jóvenes, simplemente no lo van a considerar. Ya, para niños de 2 años y medio o más, usar un juego de simulación para que el pequeño se acostumbre a jugar con otra persona. Es súper importante involucrarnos, ya, invitar a nuestros niños cuando somos pequeñitos a participar en actividades en conjunto. Cuando son más grandes también se puede realizar, pero si hablamos, ¿cierto?, de juego de simulación, ¿cierto?, para un niño pequeñito, ya cuando están como en 2 años y medio se puede comenzar a trabajar. Por ejemplo, hacer algún tipo de picnic, ya, con comida imaginaria, ya yo voy a poner el pan, yo voy a poner la lechuga, y así vamos trabajando en conjunto, ¿cierto? Simulando. Em, También para maximizar el tiempo de juego, ¿cierto? Se busca que sea todo a través de los intereses de nuestros pequeños y que estos tiempos sean breves. Ya, hay refuerzo positivo todo el rato. Muchas gracias por participar, te gustó la actividad, lo pasamos súper bien, ¿qué más te gustaría hacer? Ya, ese tipo de actividades se pueden realizar. No sé, ya, ahora sí. Y ahora nos vamos de lleno a esta parte que yo le había comentado que no es tan extensa. Ya, pero les voy a mostrar un pequeño video, les voy a comentar un poco lo que vamos a ver acá y luego vamos a tomarnos el break. Ya, y vamos a ver un video a la vuelta.
Ya, sobre el cerebro autista, mecanismos neurológicos del procesamiento de la información. Se han encontrado en estudios, ya, diferencias en el funcionamiento del cerebro, ya como tal, en cuanto a niños y adultos, ya, con autismo versus a una persona neurotípica. Acá, bueno, el cerebro de arriba no lo consideran mucho porque es un poquito más enredado, ya, pero solamente para fines de estudio vamos a considerar el que está abajito, el que dice, ¿cierto? Lóbulos cerebrales que aparece con unos tics. Eso lo vamos a considerar, pero recuerden esto como tal, estos dibujos no entran en la evaluación, para que lo tengan claro igual y no lo estén repasando. Es solamente para comprender lo que viene más adelante. Ya, nuestro cerebro está dividido por lóbulos cerebrales. Ya, pero primeramente, ¿cierto? Nuestro cerebro se divide para fines de estudio. Ya, nuestro cerebro, ¿cierto? Hace muchas cosas en conjunto, todo lo hace en conjunto, pero hay zonas especializadas para cierto tipo de acciones o de procesamiento. Nuestro cerebro, ¿cierto? Se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Primeramente, ya, esta división no significa que esté completamente partido, sino que está unido, ¿cierto? Por una estructura que es el cuerpo calloso, lo llaman. Ya, entonces, ¿cierto? La parte externa serían estas vueltecitas que nosotros podemos ver acá en la imagen. Ya vemos, ¿cierto? Estas vueltas, estos giros que tiene nuestro cerebro, y cada una de estas partes se divide en lóbulos, que serían estos cuatro principales que vemos ahí en amarillito, que es el lóbulo frontal, lóbulo temporal, occipital y el parietal. Ya cada uno de estos va a tener funciones específicas en cuanto a lo que nosotros realizamos, ya en cuanto a lo que nosotros procesamos. Entonces, ¿cierto? Cada una de estas va a ser ligado a una cosa como tal. Por una parte, ¿cierto? El lóbulo frontal va a ser el encargado del control de la conducta, toma de decisiones, ya el temporal de la memoria, la audición, el occipital de la audición más que nada, y el lóbulo parietal de los sentidos, de la parte más sensorial. Sarila, es como una nuez. Sí, correcto, es como una nuez. Sí, bueno, esta nuez, ya, sí, la verdad es que para fines de estudio, ¿cierto? Nuestro cerebro, ¿cierto? Cada una de estas vueltecitas que da, ¿cierto? Tiene una función muy específica. Pero acá nos vamos a quedar, ¿cierto? Solamente con estas cuatro, que a la vuelta del break las vamos a ver un poquito más detalladas y vamos a ver en un video para comprender la parte que viene más adelante. Ya nos vamos a tomar un break de 15 minutitos. Ya voy a ver qué hora es. Son las 7:54. A las 8:10 estamos de vuelta. Y ahí partimos de lleno con esto. Así que 8:10 de vuelta. Ay. Ya estamos de vuelta. Les comparto enseguida. Ahora sí. Como les había comentado previamente, estamos viendo, ¿cierto? Esta parte del cerebro, ¿cierto? Como un mecanismo neurológico de procesamiento. Y les había comentado que, pues no sé qué ocurrió acá, como que se bajó la barra. Ya, ahora sí. Les había comentado que para fines de estudio, ¿cierto? El cerebro tiene ciertas divisiones. Ya, para poder comprenderlo mejor, cada una de estas áreas va a tener una función en específico, pero en el funcionamiento habitual, ¿cierto? Todas estas áreas se van integrando para lograr una reacción, ¿cierto? Que nosotros incorporemos la información, la procesemos y entreguemos una respuesta a lo que el medio, ¿cierto? Nos está solicitando, a las demandas, ¿cierto? Del contexto. Cada cerebro es único, ¿no? Cada cerebro es único, pero hay ciertas, al igual, ¿cierto? Que como hablábamos del desarrollo neurotípico, que es, por ejemplo,
cumplir con ciertos hitos a cierta edad, lograr por ejemplo, comenzar a hablar a cierta edad, por ejemplo, comenzar a caminar, comenzar a realizar otro tipo de actividades cuando somos más grandes, ¿cierto? Socializar, imitar a los padres. ¿Ya? Hay cierto, hay cierto tiempo determinado, de acuerdo a la literatura, para poder lograrlo. Ya cuando no ocurre esto, ¿cierto? Estamos hablando de variaciones. Dentro de diversos estudios, nos han demostrado que también existen variaciones en cuanto al desarrollo cerebral, pensando, ¿cierto?, en personas con TEA versus un cerebro neurotípico. Ahora, ahora sí, vamos a ir a vamos a ir a este video que les había comentado. Ya, y se te queda un poquito más claras las funciones de cada una de estas áreas cerebrales. Ya, ahí sí. Ya, como les decía, ¿cierto? Considerar la imagen que está acá abajito, ya que, bueno, cada uno de los lóbulos va a tener su función, ¿cierto? El lóbulo temporal va a ser más encargado de la memoria, la audición, también del aprendizaje. Ya, el, déjenme mover un poquito. El lóbulo occipital, procesamiento visual, reconocimiento espacial, ya, y el lóbulo parietal, ¿cierto? Se encarga mayormente de lo que son las sensaciones. Ya, el lóbulo frontal es el encargado de este control de la conducta, la toma de decisiones, la coordinación. Ya como dato solamente, hay una parte del lóbulo frontal que es la última en desarrollarse, ya que es el área frontotemporal, que es el área como más, que se encuentra como en la frente. Ya. Que es el área que se desarrolla más tardíamente. Aproximadamente termina de formarse en nuestro cerebro a los 21 años. Ya, por eso vemos que quizás algunos niños pequeñitos, ¿cierto? Tienen más dificultad en cuanto al control de la conducta, ¿cierto? Todo lo que es coordinación, todo lo que son la toma de decisiones, ¿cierto? En un niño pequeño va a ser un poquito más complejo todo ese proceso para ellos. A medida que nuestros niños van creciendo, ¿cierto? Los jóvenes, tampoco tienen el 100% formada esta zona. Hay factores, ¿cierto? Como los valores, el contexto, ya que pueden ir haciendo que se vaya desarrollando de una mejor forma y que la toma de decisiones no se vea tan influenciada. Ya cuando somos adultos, ¿cierto? No debiésemos tener mayor dificultad en cuanto a controlar nuestras emociones, nuestros impulsos. ¿Ya? Así que, bueno, hay algunas personas quizás que de adultas tienen dificultades aún. ¿Ya? No debiese ocurrir, ¿cierto? Si nuestro contexto fue favorecedor. Por ejemplo, esta zona nos ayuda, si nosotros hicimos algo incorrecto en nuestro trabajo, por ejemplo, si teníamos que entregar algo para hoy y se nos olvidó. ¿Ya? Esta zona del lóbulo frontal es la que nos va a ayudar a tomar una decisión, ¿cierto? Si nuestros jefes nos dicen, ¿qué pasó con lo que tenías que entregar hoy? Y nosotros podemos decirle, Em, lo siento, se me traspapeló, podríamos decirle, voy a intentar realizarlo lo más rápido posible, ya tengo la mitad avanzada, le puedo entregar esto mientras y aquí en la tarde realizo lo otro, mil disculpas, ¿cierto? Esa pudiese ser una respuesta que nosotros todos esperamos como adultos. Pero si no tuviésemos formada al 100% esta parte de nuestro lóbulo frontal, nuestra respuesta pudiese ser simplemente, sin ni siquiera pensarlo, podríamos decir, no lo hice, me voy. Ya una cosa así. Puede ser un ejemplo muy macabro de lo que le acabo de comentar. Pongamos especial atención en cuanto a nuestro lóbulo occipital, que es un área que está mucho más, que es mucho más, tiene una conformación distinta en las personas con TEA versus a una persona, ¿cierto?, con un cerebro neurotípico. Ya puede ser mucho más desarrollada la corteza visual del lóbulo occipital. Ya, entonces,
Ah, Cecilia, bienvenida. Ya, entonces, ¿cierto? Pongamos atención a esos lóbulos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro de una persona con autismo? Como ya comentábamos, habían variaciones. Si lo comparamos con el desarrollo de un cerebro neurotípico, las personas autistas tienen dificultades para integrar la información en un todo global o general. En su lugar, el cerebro se centra en las habilidades, en detalles pequeños, perdón, llamado hiperfocalización. Ya, recordemos que la hiperfocalización, la hiperfocalización, ¿cierto? Es cuando una persona se sumerge mucho en una característica o en una sola actividad como muy específica, perdiendo incluso la noción del tiempo. Ya esto explica por qué se presentan habilidades sobresalientes en un área concreta. Ya, además, ¿cierto? Además, una capacidad de memoria y atención en los detalles que va a ser muy diferente a, por ejemplo, otro niño de la misma edad que pertenezca al mismo contexto. Ya, debido, ¿cierto?, a que este cerebro va a funcionar de una manera distinta. Ya, es importante señalar que no es todo esto a modo general. Ya, en algunas personas puede ser mucho más marcado, en otras menos. Ya, entonces es como referencia. Mm, comprendo, Luz, no te preocupes. Ya, descansa. Ya, entonces, esto podemos ver que de acuerdo, ¿cierto?, a este procesamiento del cerebro, de algunas personas con autismo tienen mucha más facilidad para tener, ¿cierto?, este hiperfoco, que los va a llevar a quizás ser muy buenos en algún tipo de tareas que requieran de esa atención que va a ser mucho más específica, esa atención a los detalles, ¿cierto?, el ser mucho más prolijo en cuanto a la organización, al detalle como tal, ¿cierto? Esta capacidad de memoria ya puede ser muy distinta comparada con una persona neurotípica. Ya, así como poseen esta habilidad para memorizar algún tipo de contenido o algún tipo de detalle o de característica, también pudiesen tener alguna dificultad en cuanto a que en algunas personas ya puede ser muy marcado el permanecer solamente en un tipo de actividad o en un tipo de detalle. Ya, quizás descuidando alguna otra área que también es significativa para su desarrollo eh, o para la productividad, ¿cierto? Para poder rendir en los trabajos del colegio, para poder trabajar, quizás, ¿ya? Pero si es una habilidad, ¿cierto?, que puede ser potenciada y que le va a ser útil, entonces puede seguir trabajando y se puede aprovechar incluso esta mayor facilidad, ¿cierto?, por los detalles y la memoria, que puede ser muy marcada. En las personas con autismo, las zonas cerebrales que controlan la información visual están extremadamente desarrolladas y otras menos activas. Recordemos, como les había comentado, el área, ¿cierto?, del lóbulo occipital, ya que es el encargado del procesamiento visual, ya principalmente, ya va a estar mucho más desarrollado en estos cerebros, ¿cierto?, de personas con TEA, de acuerdo a los estudios, ¿ya? Y hay otras áreas que van a estar menos desarrolladas, como por ejemplo áreas que se dedican a, a la interpretación de las expresiones faciales, a la expresión, ¿cierto?, de emociones, ¿ya? En esas áreas puede estar un poco menos desarrollado, ¿ya? En cambio, ¿cierto?, van a ser mucho mejores en cuanto a la realización de tareas que son visuales, ¿ya? Entonces, según unos científicos, ¿cierto?, un estudio realizado en la Universidad de Montreal, se recogen datos durante 15 años, un estudio, ¿cierto?, bastante grande, dentro de muchos otros que han existido y que también existen. Este estudio del TEA
¿ya? Tienen mucho, mucho material, ¿ya? Pero bueno, en este estudio de la Universidad de Montreal se recogieron datos durante 15 años de la forma como funciona el cerebro autista, ¿ya? Y vieron, ¿cierto?, que habían diferencias en cómo se organiza de una forma distinta al resto de los individuos de este mismo estudio. El resultado fue que el área de la parte posterior, ya, ¿cierto?, el lóbulo occipital, que procesa la información visual, está altamente desarrollada. Comparando, ¿cierto?, un cerebro con un cerebro neurotípico, donde esta zona, ¿cierto? Bueno, los cerebros, como les comentaba, también en proporciones suelen ser bastante similares unos a otros, de acuerdo a al sexo, de acuerdo a a la estatura, al peso, ¿ya? Y la edad. Suelen ser bastante similares en cuanto a su conformación. Ya siempre pueden haber variaciones entre una persona y otra. Pero cuando las diferencias pueden ser más significativas, estos son más grandes, ya ahí, ¿cierto?, se habla de algo que ya sirve para material de estudio. Entonces, ¿cierto? De acuerdo a este estudio, la parte posterior, ¿cierto?, que procesa esta información visual está mucho más desarrollada. Esto podría explicar que algunas personas con autismo son mejores que otras en la ejecución de tareas visuales. Por ejemplo, algunas personas tienen mucha capacidad para dibujar de memoria. Ya, y también, ¿cierto?, pueden ser muy precisos en lo que reproducen. Podemos ver algunas personas que tienen mucha facilidad, pueden que vean algún objeto por unos minutos, ya, un objeto o alguna fotografía por unos minutos, se quedan mirándolo detalladamente y luego pueden traspasarlo, ya, o nos pueden describir detalles que nosotros pasamos muy desapercibidos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una del vestido de una persona. Ya vimos un vestido que era muy, muy bonito, ¿cierto? Y si nos preguntan, nosotros nos acordamos que era un vestido. ¿De qué color? Así no nos dijeron claramente, oye, mira el vestido. Ya, si nosotros pasamos solamente y había un vestido. Podemos recordar que quizás había un vestido. ¿De qué color? Quizás recordamos el color, quizás recordamos algo parecido. Así que no le pusimos tanta atención ni fue tan llamativo para nosotros. Puede ser que una persona con TEA nos diga que vio un vestido de tal color, con ciertas imágenes, nos puede escribir la forma, ya puede entrar en muchos más detalles que nosotros pasamos inadvertidos. También, ¿cierto? Pero sin embargo, advierten los autores que a estas personas se les dificulta interpretar otras cosas, como las expresiones faciales. Ya recordemos que esta área, ¿cierto?, visual va a estar muy desarrollada, pero como le había dicho, hay otras que pueden tener muchas dificultades, que pueden no estar tan desarrolladas si las comparamos con un cerebro neurotípico. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro de las personas con autismo? Ya tenemos esa pequeña imagen ahí como recordatorio, nada más. Recuerden que no la consideren para materia de estudio. Ya, veíamos esto que puede ser que tengamos estos pensadores visuales. Va a estar mucho más desarrollada la corteza visual primaria, lo que va a hacer que en algunas personas vaya a primar el procesamiento que es visual. Hay personas que son muy hábiles, ¿cierto?, interpretando todo lo que ven. En algunas personas, entonces busca que si es que tienen, en caso de que tengan dificultades en la comunicación oral o escrita, se utilicen también algún tipo de herramienta visual para poder potenciar la entrega de esta información. Veíamos que en la misma ley TEA nos dice que en cuanto a procedimientos judiciales, que si la persona, ¿cierto?, tiene dificultades, bueno, primero se dice que se le habla en lenguaje claro, y si es necesario también adjuntar otro tipo de información para ayudar, ¿cierto?, a dar a conocer estas leyes, por ejemplo, acompañar la información de quizás un texto escrito que nuestra persona lo pueda leer, ¿ya? O también, ¿cierto?, de algún tipo de imagen. ¿Ya? Si la información se entrega solamente de manera oral, puede ser un poco más complicado quizás para nuestra persona. Recordemos que si lo que prima es la parte visual,
podemos utilizarla para reforzar, ¿cierto? También existe esta discriminación por patrones, ya que en ocasiones, ¿cierto? Vemos algunas personas que son muy ágiles y tienen muchas habilidades que a nosotros nos parecen como muy especiales. Por ejemplo, si vemos una persona con TEA que es capaz de resolver, por ejemplo, algún niño que sea más pequeño, que sea capaz de resolver un puzzle que sea muy complicado, que sea pensado en alguna persona adulta. Ya vemos que quizás nuestro niño lo resuelve con gran agilidad, ¿cierto? Comparado con alguien de su edad. Ya porque, ¿cierto? Esta mente, este cerebro, es capaz de memorizar grandes cantidades de información. Quizás lo vio solamente una vez y lo pudo realizar. El estilo cognitivo va a variar. En cuanto, perdón, pasé a apretarlo. Y ahora sí. En cuanto a los que existe, bueno, mente especializada, mente visual, ya lo habíamos comentado. Y existen más de 100 genes ligados al autismo. Ya estos más de 100 genes ligados al autismo quiere decir que existen más de 100 variaciones genéticas que aumentan las probabilidades de que una persona sea diagnosticada con autismo o tenga alguna de las características, según estudios. Es importante aclarar que no existe una causa única para, para ¿cierto? Desarrollar estas características de TEA. Ya pueden haber muchos factores asociados, como factores, además de lo genético, factores eh, como ambientales, por ejemplo, y esto continúa siempre en estudio. No es solamente que digan que es heredado, ¿cierto?, de alguna persona, de nuestra descendencia, ya porque recordemos que había hasta ahora, ¿cierto? Hay más de 100 genes que continúan en estudio, ya que la interacción puede ser de un gen con otro gen, ya, y si lo sumamos a uno de estos que ya está en estudio, ya puede que ser que también nos arroje un resultado positivo. Es por esto que se realiza, ¿cierto? Y se vuelve a revisar la información, se vuelve a analizar y siguen apareciendo mayores datos. También, ¿cierto? Hay muchas variaciones en cuanto a la presentación, ¿cierto? De la sintomatología. Hay de los signos. En algunas personas las características pueden ser muy leves. Digamos, personas que requieren apoyos que van a ser muy mínimos. Algunos que van a requerir apoyos durante solo una etapa de la vida. Quizás cuando son más pequeños van a requerir apoyo solamente. O quizás cuando ya son mucho más grandes. Quizás van a requerir algún tipo de acompañamiento o intervención cuando ya están en la vida adulta. Puede que de niños no hayan necesitado mayormente porque tenían quizás el apoyo, no, las necesidades no eran tan amplias y puede ser que el mismo contexto era favorecedor. Puede ser que la familia, ¿cierto? La apoyaba muy bien desde el hogar. Ya puede ser que el mismo colegio también haya brindado todas las herramientas necesarias para nuestro niño. Nuestro niño se adaptó súper bien y aprendió mucho, aprendió, ¿cierto?, algunas habilidades sociales, ya no tenía dificultad en ese contexto, luego continuó sus estudios, tampoco tenía en el proceso universitario, ¿cierto? No tenía grandes dificultades. Pero puede ser que la dificultad más grande se dé cuando se enfrenta al mundo laboral. Ya al enfrentarse al mundo laboral, ¿cierto? Ya estamos un poco más solos, ¿cierto? Em, y ya vamos a tener, ¿cierto?, alguna otra dificultad, ¿cierto? Quizá un poco más de ansiedad, ¿ya? En cuanto a la organización también, porque tenemos una rutina que va a ser completamente nueva, ¿ya? Entonces también eso es otra variación, ¿cierto? Puede que en algún momento las intervenciones no sean tan necesarias o tengan un impacto que no sea tan significativo para nosotros. Pero puede ser que en otra etapa, o quizás todo lo contrario, quizás cuando somos niños vamos a requerir de mucha intervención. Ya quizás nuestras dificultades van a ser muy grandes y a medida que vamos creciendo, ¿cierto?
estas van a ir cambiando y luego no vamos a necesitar mucha intervención. Quizás después puede ser que tengamos que visitar a un psicólogo de vez en cuando para ayudarnos un poquito con la ansiedad, o puede ser que ni siquiera eso. Puede ser que simplemente tengamos la contención de nuestros familiares, ¿ya? O de nuestros amigos o pareja en el caso de que lo tengamos. Ya, el siguiente, ¿cierto? Es el mayor tamaño cerebral. Habíamos dicho que existía un mayor tamaño cerebral que era más marcado en el área occipital, ¿cierto? En la parte del procesamiento visual. ¿Ya? Y también existe una mayor conectividad interhemisférica, que esta, lo dije al revés, pero pueden ir juntos, el mayor tamaño cerebral y la mayor conectividad interhemisférica, ¿cierto? Quiere decir que la conexión que va recordemos que nuestro cerebro está dividido en dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿ya? Esto está unido también por una parte que se llama cuerpo calloso, ¿ya? Que conecta ambos hemisferios. Entonces, ¿cierto? Al existir una mayor unión entre ambos hemisferios, ¿ya? Puede ser que la respuesta que nuestro cerebro nos entregue va a ser mucho más rápida, en cuanto a lo motor, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo cognitivo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Nuestro funcionamiento cerebral va a ser mucho más, la respuesta va a ser muy rápida. Si tenemos un cerebro que probablemente ya nos va a llegar. Bueno, el cerebro funciona, uno de la intención, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo la intención de tomar algún objeto, tomar un vaso, ¿cierto? Primero la información va a venir de arriba. Ya yo quiero tomar el vaso, ¿cierto? Y se van a conectar todo mi sistema nervioso central, ¿cierto? La columna, todo. Ya hasta que el impulso llega a los músculos y son los músculos, ¿cierto? Los encargados de mover esta mano y llevarla hacia el vaso. Luego el cómo se siente la temperatura de ese vaso, ¿cierto? El que se siente frío, el que sentimos el peso, ya ese es otro proceso, todo va de acuerdo a nuestros receptores sensoriales, ¿cierto? Que son nuestros dedos, nuestros pulpejos o yemas de los dedos, ¿cierto? Que van a sentir toda esa sensación. Ya, y todo ese procesamiento del tomar el vaso, de sentirlo, de graduar esa presión, ¿cierto? Del sentir que era frío, ya todo eso lo realiza nuestro cerebro. ¿Ya? Y en contribución, ¿cierto? Con nuestros receptores sensoriales, los músculos, ligamentos y todo eso. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si existe una mayor conexión entre ambos hemisferios, toda esta información se te va a cruzar muy, muy, muy rápido. Lo que también, ¿cierto? Ha llevado a hablar de algunas teorías que nos dicen que esto mismo puede afectar la percepción sensorial o también la percepción cognitiva. ¿Ya? Si tenemos una respuesta que es muy, muy rápida, ¿ya? También puede haber ahí una pequeña explicación. Además, ¿cierto? Nos dicen que puede existir una mayor sensibilidad olfativa. Ya existen diferencias en cuanto a la sensibilidad auditiva, perdón, olfativa, el contacto visual, perdón. Ya, en cuanto al contacto visual, hay variaciones en cuanto al procesamiento, pero también, como les decía, existen en muchos niños casi se nombra como norma general, que muchos niños y jóvenes que rehuyen un poco el contacto visual. Algunas personas que también realizan contacto visual, pero es un poco más, em, puede ser un poquito más breve. Ya o podemos tener personas que quizás nos miran a la cara, ¿cierto? Pero no nos miran directamente a los ojos. Hay otras que nos miran a los ojos, pero de una manera muy breve. Ya esto, como lo había comentado, es por el procesamiento sensorial, ¿cierto? La información puede ser muy fuerte para nuestro cerebro. También existe esta mayor sensibilidad olfativa. Ya puede ser que algunas personas, ¿cierto? tengan que relacionen de una forma diferente los aromas. Algunos se tardan un poco más quizá en interpretar si este olor es agradable o no.
Tenemos algunas personas que quizás se encuentran agradables algunos aromas que para otros no son tan agradables. Ya también tenemos, de acuerdo a estas mismas conexiones cerebrales, podemos ver que quizás el procesamiento de los olores en algunas personas provocan que nosotros evoquemos ciertas emociones. Lo asociamos mucho a las emociones. Ya, pero puede ser que en los cerebros, ¿cierto?, de nuestros niños, ya, estos recuerdos sean mucho más intensos versus a una persona que no tiene cierta dificultad en cuanto al procesamiento de esta área. Entonces, ¿cierto? Podemos ver a niños que rehuyen de algún tipo de aroma porque puede ser que evoque algún tipo de emoción que puede ser una emoción buena, puede ser una emoción negativa, puede ser cualquiera de las dos, pero puede ser que esa misma sensación les sea muy intensa para ellos. También, ¿cierto? Bueno, la mayor conectividad del cuerpo calloso tiene que ver lo mismo con la conexión interhemisférica. También existe distintos estilos de transferencia de información, ya, que existen diferentes formas en cómo las áreas del cerebro procesan la información. Así veíamos que, por ejemplo, hay un área que se encarga de una cosa y otra que se encarga de la otra. Podemos ver variaciones en cuanto a que nuestras áreas, ¿cierto? A lo mismo va ligado a que nuestra respuesta sea mucho más rápida. Nuestro cerebro va a ser mucho más especialista en un tipo de información. ¿Ya? También puede ser que nuestro cerebro sea más, al ser más visual, ¿cierto? Va a privilegiar ese tipo de información, ya quizás va a privilegiar en cuanto a una respuesta, ¿cierto? Algún tipo de sensación, ¿cierto? Que vaya mucho más, se me va un poquito la idea, algún tipo de respuesta que sea mucho más ligada, ¿cierto? A la parte más desarrollada, en vez de entregar una respuesta que sea mucho más emocional, porque no está tan desarrollada, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Otra característica es que en este tipo de situaciones, esto se va a requerir un poco más de adecuaciones. Adecuaciones que permitan que las personas, ¿cierto?, puedan desarrollar sus actividades de la manera más autónoma posible. Así si la persona, por ejemplo, tiene que tomar algún tipo de decisión respecto a sí misma, ¿cierto? Se busca que se le entreguen las adecuaciones pertinentes para que la persona, ¿cierto?, pueda estar al tanto de todo lo que pudiese repercutir esa decisión. Ya, se busca que el entorno sea un poco más adecuado para esta persona. Esto siempre se va a buscar que la persona pueda ejercer su derecho, ¿cierto?, a tomar opiniones, a formar sus opiniones, a entregarlas, y que en cuanto a lo que en cuanto a lo que sean estas decisiones que vayan a influir en su futuro, esto que sean tomadas por ellos mismos, no por terceros, independiente si una persona tiene algún grado de discapacidad o no. Y acá, ¿cierto? Podemos ver una imagen que es les digo enseguida, el nombre de esta imagen es una tractografía. Ya, pero solamente para ejemplificar qué es lo que ocurre en un cerebro autista versus un cerebro neurotípico. La imagen del cerebro autista tenemos es de una persona que es un artista, ¿ya? Que este artista, ¿cierto? Cuando le realizaron este examen, al ver un estímulo, vieron que se activaban las áreas que procesan, ¿cierto?, la información visual, principalmente, ¿ya? Versus la persona que está acá al ladito, ¿cierto?, que tiene mucho más activada el área
el área, ¿cierto?, que involucrada en la audición. Ya, ante el mismo estímulo, ¿cierto? Vemos que, ¿cierto?, hay una gran diferencia en cuanto al procesamiento visual, ¿cierto?, de la persona con autismo, ¿cierto? Que es todo lo rosado, fucsia que se ve, está totalmente activo, ¿cierto? Su cerebro está tremendamente activo en esa área. Versus, ¿cierto?, lo que se escucha, que vemos una pequeña fracción, que la vemos en celeste. Ya, en cambio, ¿cierto? En el cerebro neurotípico vemos que están mayormente activadas la parte de lo que escucha, ya lo que se ve igual está activado, pero no a gran escala como se ve en el cerebro autista. Y esta pequeña imagen, ya como sabemos, ¿cierto? Existen 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Pero además de esto existen, bueno, muchos otros sentidos, ya que son como, hasta ahora, son como 12 sentidos, hay muchos. Ya, pero lo que más se conoce son los 5 que ya todos conocemos, esto desde que somos muy chicos. Y además existe la propiocepción y la interocepción. Ya, y bueno, también faltó añadir acá el sentido vestibular. El sentido vestibular está muy ligado con el equilibrio y con nuestro oído. Es como, ¿cierto? Nuestro oído le ayuda al cerebro a saber la posición de nuestra cabeza en el espacio. Claramente va a aportar a que nosotros estemos derechos, a que nuestra cabeza esté hacia arriba, ¿cierto? Ese tipo de información es lo que se puede procesar a través de ese sentido. Por otro lado, tenemos la interocepción, que es el sentido de saber, ¿cierto?, cómo se siente nuestro cuerpo por dentro. Por ejemplo, cómo late nuestro corazón. Si nos ponemos a pensar un poco y tratamos de ser un poquito conscientes la sensación, ¿cierto?, de nuestro corazón, ya podemos saber si late fuerte, si late un poquito más lento, ya también si tenemos hambre, si nos duele el estómago. Ya son sensaciones, ¿cierto? Eso se le llamaría interocepción. Es importante trabajarlo en personas bueno, es importante en realidad trabajar todos los sentidos con pequeños con TEA, ya sobre todo si estamos trabajando el reconocimiento de emociones, ¿ya? Porque si nosotros le decimos a nuestros niños que vamos a trabajar técnicas de respiración, por ejemplo, para nuestros niños cuando están muy tensos, primero tienen que saber lo que significa estar tenso, primero tienen que saber lo que significa estar nerviosos, ¿sí? Saber identificar cuando nuestro cuerpo no se siente bien. Es algo súper importante y algo que se trabaja bastante. Si le preguntamos a nuestros niños cómo se siente su corazón, ya por ejemplo, si corrimos, ya cómo se siente ese corazón, ya late fuerte, late despacio. Para eso se pueden realizar este tipo de actividades como la que se ven ahí, ¿cierto? Que es un afiche con partes del cuerpo, y a esas partes del cuerpo, ¿cierto? Partes internas de nuestro cuerpo, se le añaden distintas sensaciones. Por ejemplo, le podemos poner el corazón que late muy despacio, o que está muy tranquilo, eh, o que está muy, 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 está como muy, perdón, se me va la palabra. Ya, si late muy rápido, si late muy despacio, o si está muy calmado, ya, que casi no se siente. Entonces nuestros niños van tomando estas fichas y las van pegando, de acuerdo a cómo se sienten. Ya, lo mismo nuestros pulmones. Ya, si llenamos nuestros pulmones, ¿cómo se sienten esos pulmones? Se sienten apretados, se sienten relajados, se sienten llenitos de aire. Ya, lo mismo dando ejemplos, ¿cierto? Si nosotros les decimos, si tomamos algún objeto, ya, si tomamos un hielo, ¿cómo se siente al tocar ese hielo? Se siente frío. Ya, entonces, por ese tipo de actividades se van trabajando, ¿cierto? Que nuestros niños comprendan y sientan, ¿cierto? Las señales que les da su propio cuerpo, para que en algún momento ya se pueda trabajar también el reconocimiento del que estoy sintiendo.
Es súper importante porque a veces tenemos algunos pequeños que eh, nos dicen que o vemos que se sienten mal y no tenemos idea por qué. ¿Ya? Y puede ser que les duele el estómago. Ya, y no nos van a decir me duele el estómago porque puede ser que no lo reconozcan, solo se sienten mal. ¿Ya? Y por otro lado está la propiocepción, que es el saber reconocer la posición, ¿cierto?, de nuestro cuerpo como tal. Sin mirar, por ejemplo, yo puedo saber que estoy sentada en una silla, que tengo mis codos apoyados en el apoyabrazos de la silla, ya que estoy moviendo mis manos mientras hablo, que no se ven, de repente se ven, y también puedo saber, ¿cierto?, que tengo la espalda erguida, ya, este es el sentido de la propiocepción. Entonces, saber, ¿cierto?, dónde está nuestro cuerpo. Sucede que en algunos niños tienen esta dificultad, ¿cierto? Podemos ver niños que quizás chocan mucho, que se les sueltan las cosas, que se les caen. En este tipo de casos es importante trabajar también esta propiocepción. Se trabaja bastante, puede ser que actividades como que nuestros niños se sienten en una pelota y estos balones grandes y vayan traspasando un objeto de una mano a otra o se la pasen al compañero, ¿ya? Em, Son súper buenos ese tipo de actividades y es bueno que nuestros niños reconozcan la posición, ¿cierto?, de su cuerpo en el espacio, que también cuando vayan a tomar algo puedan graduar, ¿cierto?, la aprehensión, el cómo, el agarre, ¿cierto?, de cierto tipo de objetos. Ya va a ser súper favorecedor. Esto también lo anterior, la interocepción, para que sepan cómo es que se siente en algún momento y también nos vamos a ver, creo que en la próxima clase que es cuando trabajar las emociones. Ya, tenemos que saber cómo trabajar las emociones, que nuestros niños reconozcan cómo se siente su cuerpo, si está tenso, si está relajado, si este cuerpo se siente cansado, ¿ya? Para poder llevarlo a me siento triste, me siento feliz, me siento enojado, me siento agitado, ¿ya? Para poder llevarlo hacia allá. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, acotación? Nada, ya hemos finalizado. Ya. Así que voy a pasar la lista. No se vayan, por favor. Ya como le había comentado, era súper cortita la segunda parte, así que es muy, muy, muy cortita. Voy a pasar la lista inmediatamente. Ya. Les voy a pedir que me hablen por el micrófono porque voy a pasar la asistencia, pero no tengo pantalla. Entonces, les voy a solicitar, ¿cierto? Que me digan ya presente o si alguien me habla en el chat y yo no lo vi, ya me puedan decir que la persona está, por favor, para no dejar a nadie ausente. En un momento, ahí sí. Emerson Aceitón, Presente, profesora. gracias. Nicole Aravena, Presente, profe. gracias. Karen Barraza, Karen. Jo- Jovita estaba con problemas de salud. Ya. Natalie Berríos, Natalie Berríos, Alejandra Buchalao, Alejandra Buchalao, Presente. gracias. Danila sí estaba, la habíamos visto ahí. Presente, profesora. Gracias. Claudia Castillo, Presente, profesora. gracias. Marilyn Catalán, Marilyn,
Karina Serpa. Presente. Gracias. Tamara Epul. Tamara. Natalie Escalante. Presente, profesora. Gracias. Nicole Flores. Presente, profesora. Gracias. Luz creo que se había retirado. Luz Flores Romero. Pero yo la voy a revisar después. Yaritza Galleguillos. Presente, profesora. Gracias. Cecilia Godoy. Presente, profe. Gracias. Eugenia Gómez. Presente. Gracias. Ingrid Gutiérrez. Ingrid. Victoria Enríquez. Victoria Enríquez. Valeria Jara. Presente, profe. Ah, Valeria, ya está. Luz Karime. Ah, Luz tenía mi confusión. Em, Nicole Martínez. Nicole Martínez. Ariana Mendoza. Ariana. Andrea Moreno. Presente. Gracias. Sara Muñoz. Sara Muñoz. Roxana Núñez. Presente, profesora. Gracias, Roxana. Valesca Olivero. Valesca Olivero. Olivero. Pamela Órdenes. Cristina Oyarzún. Presente, profesora. Buenas noches, gracias. Gracias, Cristina. Buenas noches. Geraldine Paredes. Geraldine. Valeria Pizarro. Presente, profesora. Gracias, Valeria. Cecilia Ponce. Presente, profesora. Gracias. Cecilia Ramírez. Presente, Ceci- profe. Ah, Cecilia Ramírez. Súper. Francisca Retamal. Luis Torres. Luis Torres. Danitza Videla. Danisa, perdón. Presente, profesora. Gracias. Y Carolina Vildoso. Presente, profesora. Gracias. ¿A alguien no nombré? Profesora, yo, Karen Barraza. ¿Cuál es el nombre? Justo no alcancé a escucharlo. Karen Barraza. Karen Barraza. Creo que ya la había nombrado, pero la vamos a revisar. No se preocupe. Ok, disculpa que no la escuché. Karen Barraza, sí, es de las primeras, la tercera. Ya, Karen, Disculpe. está lista. ¿Alguien más que no haya nombrado? Cualquier cosa, Profe, la Luz revis. Karime, la que escribió en el chat, Sí, es que tengo que se Luz retiró porque Karime se y descompensó. Luz Flores Romero. ¿Ella es Luz Flores Romero? Ahí me No, quedó Luz la duda. Karime Flor, dice. Ah, ya, sí, tengo ahí, hay dos personas con el nombre Es- parecido, pero la vamos a consultar bien cuando se recupere, pero de todas formas ya estaba presente. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, ¿cierto? Si no quedan dudas, consultas,
hemos finalizado esta clase. La evaluación va a estar disponible a las 9:30, ya, para que lo tengan en consideración hasta mañana a las 10 de la noche. Si alguien por X motivo no puede realizar su evaluación, ya tiene disponible el plazo extraordinario, que sería al finalizar el módulo para rendir su evaluación. Ya, y bueno, tienen 1 hora y media para realizarlo. Para los que no estaban, preguntas de alternativa, léanlo con atención, ya. Y bueno, cualquier duda o consulta me lo dicen, ya, que estén muy bien. Lo de donde ven donde ven las calificaciones, se los envío al grupo en un ratito más. Ya, que estén muy bien, que descansen. Chao, chao. Buenas noches, profe, que esté muy Chao, bien. profe, buenas noches, Chao, igualmente. profe. Chao, chao. Chao, profesora, que esté bien. Chao, igual, gracias.